Buenos días, Bruselas, buenas tardes, China, y buenas noches, México, algo así. Bélgica tiene como país poco menos de 200 años y su historia política y geográfica actual es complicada. Esta nación es como 3 países o hasta 4 en uno. La región de Flandes al norte, donde se habla flamenco, la región de Bruselas, que es bilingüe, y la región de Valonia, donde se habla francés. Cada una con personalidad distinta, tan distinta que se puede decir que por momentos lo llevan muy mal al grado de querer separarse. Pero al parecer, Bruselas es como ese lazo que las une al que nadie está dispuesto a renunciar. Bélgica es una monarquía constitucional, aunque en el pasado los reyes no fueron muy populares, en especial Leopoldo II, quien colonizó el Congo a base de mentiras, instalando un régimen atroz que provocó la muerte de 15 millones de africanos. Situación que al día de hoy no sana por completo. El viajero abusado se dará cuenta de la rivalidad y diferencias entre regiones y por momentos parece que el nacionalismo no existe. Sin embargo, cada región es extremadamente rica en historia y cultura, así que habrá mucho para hacer, ver y disfrutar. Oigan, en mi primer día en Bruselas ya saben que me gusta acompañarme de un guía experto que me lleve y me dé una presentación a grandes rasgos de la ciudad, así que les voy a presentar a Isabel. Ella trabaja para Civitatis, que es la misma empresa con la que hice el tour en Dublín. Aquí les dejo los datos por si necesitan un guía cuando visiten Bruselas. Y vamos a dar un tour de unas más o menos poco más de 2 horas aquí por el centro de la ciudad, iniciando en, esta lo considera mucha gente la plaza más bella del mundo. Víctor Hugo dijo que era la plaza más bella del mundo. ¿Ah, sí? Porque Víctor Hugo vivió unos cuantos meses aquí. Esta plaza, su origen, nosotros en español le decimos Gran Plaza, pero su origen es en flamenco Grote Markt, que significa Gran Mercado. ¿Qué pasa? Que Brujas ya existía y tenía un comercio con la ciudad de Colonia. Si nos paseamos y empezamos a ver los nombres de la calle, vamos a ver que es la calle de la mantequilla, Rue au Beurre, la calle de las especias, la calle del carbón, es decir, cada calle era una calle para los comerciantes. El aspecto que hoy en día tiene esta plaza se la debemos a 1695. Luis XIV decide bombardear la ciudad de Bruselas y todo lo que vemos aquí desaparecerá, más de 4.000 edificios, excepto la parte exterior del ayuntamiento y su torre. Si te pones así y miras desde la torre, vas a ver que no hay una simetría. Nos gusta, los guías, nos gusta decir, hay una leyenda, que cuando el arquitecto se dio cuenta de su error, se subió a lo alto de la torre y se suicidó. Pero no sufráis, es una leyenda, él murió de muerte natural. Bruselas sigue creciendo, el ayuntamiento se sigue quedando pequeño y van a agrandar. Pequeño problema, la calle ya existía y esas casas también. Es por lo que este ala va a ser más estrecha que el otro ala. Todo lo que ves aquí en estas fachadas son las casas de los gremios o corporaciones. Serían más o menos los sindicatos de hoy en día. Y cada casa corresponde a un gremio. Partimos del principio que en la Edad Media no se ponía un número a las casas, pero las personas tampoco sabían leer. Entonces vas a ver, para reconocer las casas hay símbolos. Vas a ver que es como un zorro. Sí. Es la casa del zorro y era la casa del gremio de los merceros. Al lado vas a ver que es una corneta, es la casa de la corneta y era el gremio de los barqueros. Y esta era la casa del gremio de los arqueros, quien defendía la ciudad. La última vez que yo hablé con alguien del ayuntamiento me dijo que domiciliados en esta gran plaza hay 11 personas, que la mayoría viven en aquella parte. O sea, sí vive gente en la plaza. 11 personas están domiciliadas. Oigan, viajeros, en esta plaza, además de lo bonita, ha habido ejecuciones de muchas personas, incluyendo 2 condes a los cuales se ejecutaron por herejía. Aquí, esta de acá, es la Casa del Rey, que me está contando Isabel, que se llama la Casa del Rey, pero en realidad ningún rey ha vivido aquí. Se llama así porque afuera hay una estatua de Carlos V,
Y entonces cuando Carlos subió al trono, pues ya la gente le llamaba la Casa del Rey. Actualmente alberga el museo de la ciudad, en donde pueden conocer la historia de la ciudad. Y ahí tenemos la casa donde vivió Víctor Hugo. Solo vivió unos cuantos meses, luego se mudó. Pero bueno, hay que pensar que cuando él por la mañana se levantaba, admiraba esta gran plaza, por eso dijo que era la plaza más bella del mundo. Aunque, bueno, ahora está ocupada, pero en los años 60 aquí era un parking de coches, ¿eh? Y ahora, con tu permiso, quiero enseñaros mi fachada favorita. Claro. Y esta casa, podemos decir que desde la Edad Media hasta hoy en día, es la casa del gremio de los cerveceros. Incluso hoy en día, la Asociación de Cerveceros de Bélgica se reúne ahí y hay como un pequeño museo de la cerveza. Este es famoso. Este es Serclaes, lo tienes aquí, Everard Serclaes. Esto es una copia. ¿Qué pasa? Que Serclaes era miembro de la nobleza de Bruselas. Lo llamamos el liberador de Bruselas porque habrá un momento en que aquí está la duquesa de Brabante y el conde de Flandes va a venir y va a invadir la ciudad. Y él una noche saltará una muralla que había y liberará a la ciudad de Bruselas. Entonces cuenta la leyenda que durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos de Bruselas venían, lo tocaban y decían: tú nos liberaste del enemigo, tú nos vas a volver a liberar ahora. Y se ha quedado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que los turistas pueden pasar o la mano izquierda o la mano derecha, depende cómo la pases, pues te traes suerte. Pues a ver, vamos a probar nuestra suerte. O sea, básicamente le das un agasajo a la escultura. Tanto tocar, tanto tocar, tanto tocar. La que era, la original, que era en latón, acabó con unos agujeros bastante... y la están restaurando. Y entonces pusieron esta copia. Pero como ves, también esta ya está empezando a sufrir. Ahí tiene usted la famosa fuente del niño que hace pipí. No esperen una cosa así enorme, es bastante pequeñita, pero muy, muy famosa aquí. Siempre hay gente. No sé si es obra de las leyendas, de la mercadotecnia o de qué, pero créanlo o no, esta fuente atrae muchísimos turistas cada año. Dicen que si bebes directamente del chorro, no sé qué pasa. Es una fuente de piedra que está ahí desde el siglo XIV, que servía como otras fuentes que había en Bruselas para dar agua a la población. En aquella época, un pequeño hombre haciendo pipí era normal. Hoy en día, para explicar por qué es un pequeño hombre, hay un libro con más de 100 leyendas. La que yo explico últimamente es que en esta calle vivía el pequeño Julián. Y el pequeño Julián tenía como vecina una señora que él pensaba que era una bruja. ¿Y a qué se divertía el pequeño Julián? Pues tocar a la puerta y hacer un pequeño pipí. Un día la puerta se abrió y la señora dice: Julián, un día verás. Julián dice: tú, a mí no me das miedo. Pic, pic, un pipí, se abre la puerta y nuestro pequeño Julián se quedó así. La bruja lo convirtió. Hay también que dicen que es un noble que había perdido a su familia, a su niño, y que lo encontró en esa posición, haciendo pipí, y entonces es cuando hizo la estatua. Luego, en el siglo XVII, que en un principio era una estatua en piedra, la van a hacer en bronce, la que vemos ahora. Lo que pasa que ahí empieza un poco la historia, la van a robar varias veces, entre otros los soldados de Luis XV, y Luis XV la devuelve vestida. Es ahí donde se piensa que sale el principio de que cuando alguien importante visita la ciudad, ofrecía un traje. El Manneken Pis se ha convertido en el símbolo de la ciudad y ha inspirado montones de souvenirs, murales y hasta tiene una fuente hermana. Ya vimos al Manneken Pis, aquí está el Jenneke Pis, que es la estatua hermana, aunque esta es mucho más reciente, es de 1987. Está enfrente del bar Delirio, ustedes pregunten, es muy conocido este lugar. Regreso al Museo de la Ciudad para conocer, además de detalles interesantes sobre Bruselas, el guardarropa de su ciudadano más famoso. Pues este es el impresionante guardarropa del Manneken Pis. Envidia hasta de Jennifer López. Más de 900 trajes tiene este niño que le gusta hacer pipí. Le han regalado de distintos países, de la Unión Europea, de Irlanda, Kuwait, de Eslovenia, Dinamarca, del Reino Unido, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Chile. Adivinen de dónde es este. De México. De Estados Unidos, el Manneken Elvis. Manneken Pis Samurai.
aunque este como que no tiene hoyito para que haga pipí. Este es el Mannequin Peace original. Bueno, no el original, sino uno de los que fue robado y luego fue recuperado. Si desean visitar el guardarropa, pregunten antes en la oficina de turismo, pues un museo independiente está por abrirse cerca de la fuente. Bruselas tuvo 2 murallas y este es el trozo más grande que nos queda de esa primera muralla de 4 kilómetros. Estamos subiendo al Sablón por la calle Rollebeck, que es una calle pues muy popular. Hay restaurantes, galerías, unas casas muy bonitas. Y me estaba contando Isabel, aquí en Bruselas hay río, solamente que el río con el tiempo acabó subterráneo. O sea, el río sigue pasando por la ciudad, pero está por debajo. Isabel me va a llevar a esa iglesia de por ahí. Me dice es una de las más bellas de la ciudad. Esta iglesia en un principio era una capilla oratoria del gremio de los arqueros. Ahora llegamos a este pequeño parque que es el Pequeño Sablón para ver esta estatua. Ellos fueron los 2 nobles que fueron decapitados en la Gran Plaza y sus nombres son Egmont y Hornes. Antes esa estatua estaba en la Gran Plaza, pero la movieron en el siglo XIX. Y no muchos turistas vienen. Está pegadita a la iglesia y este parque está bien chulo, bien bonito. Si quieren conocer más de la historia de estos 2 personajes, que todo lo que les sucedió, hubo muchas intrigas, traiciones y drama, no sé, Google los puede ayudar. Estamos en lo que llamamos Monte de las Artes, porque una vez que has subido te encuentras con algunos de los museos que tiene la ciudad de Bruselas. Este es el reloj del Monte de las Artes y ves que hay una estatua a cada hora. ¿Qué pasa? Ahora cuando sean las 11, el personaje de las 11 va a avanzar un poquito en su plataforma. Miren, viajeros, para que sepan, todos los personajes del reloj, aquí en esta plaquita al lado les dice, incluyendo este, que es Egmont, el que les conté, que no tiene cabeza, la tiene ahí abrazadita. Estamos llegando a la catedral, que es la Catedral de San Miguel y Santa Gudula. Nunca había escuchado yo el nombre de esa santa, pero pues el chiste es que se estaban peleando que si se llamaba la de San Miguel o la Catedral de Santa Gudula y llegaron a un acuerdo, entonces tiene ahora los 2 nombres. Se parece mucho a Notre Dame, solo que este es un gótico distinto, es el gótico de Brabantia. Viajeros, vale la pena que entren a la catedral, está muy bonita. Pongan atención en los vitrales porque están muy interesantes, pero sobre todo observen bien el púlpito, que está espectacular. Este púlpito es de Van Brugge. En un principio no estaba destinado aquí. Fue construido en 1773 para una iglesia jesuita en Lovaina. Cuando la orden de los jesuitas fue clausurada, entonces la iglesia fue cerrada y se trajo aquí este púlpito. Es en madera de roble. Este es Adán y aquí está Eva. Eva aún tiene la manzana en la mano. Es el momento en que están siendo expulsados del paraíso. Me gustó mucho y además es gratis. Terminamos nuestra visita en la galería, en las galerías del rey y de la reina, que fueron el primer pasaje comercial de Europa, techado, dedicado a la burguesía, pero hoy ya todos podemos pasar por aquí. Es la calle de los carniceros, aquí. Es donde están todos los restaurantes. ¿Y están ricos o son para turistas? Son atrapaturistas. O sea, no están buenos. No están buenos. Se puede este primero, Chavançon, pero hay que tener cuidado cuando se viene aquí. Vamos a entrar en la Galería de la Reina. Aquí hay muchísimas tiendas, obviamente muchas chocolaterías. Por un lado tienes Mary, su especialidad es un bombón al champán rose francés. Isabel me va a presentar la que ella me dice es la mejor, o por lo menos su favorita, y donde nació el pralín.
En esta tienda nació el Praline, el más famoso chocolate belga que hay en el mundo. Era una farmacia y entonces lo que hacían era recubieron como un caramelito, como un medicamento con chocolate para quitarle el sabor amargo, y se hizo popular. Entonces a partir de ahí nació en 1912 el primer Praline, que en España lo conocen como bombón, y ya después derivó ya en una serie de variaciones. La tienda aún existe, es esta, y es el paraíso de los gordos profesionales como yo. Al principio el chocolate se vendía como las patatas fritas, como en un corneto, pero el chocolate, ves, es mucho más delicado. Entonces la señora Neuhaus va a crear estas cajas, que nosotros llamamos balotan. Fue creado también aquí, por eso te he traído, hay muchas más aquí, pero por eso te he traído aquí, porque es el origen. And all of these ones, it's all created from 1958 for the world as whole. Así, comiendo estos deliciosos chocolates, me despido de Isabel. Te quiero dar las gracias, Isabel. Encantada de haberte conocido. Si quieren que Isabel los pasee por Bruselas cuando vengan, ya saben, les dejo aquí los datos de la página de Civitatis para que la contraten. Isabel, gracias. Gracias a Que ustedes. chocolatito. Les espero aquí en Bruselas. Buenísimo. A ver. Muchas gracias, está muy bueno. Sí, está espectacular este chocolate. ¡Oh! Buenísimo. Bueno. Decidí venir a la calle turística de restaurantes porque al parecer, y según mis investigaciones, hay un restaurante de estos que sí vale la pena. Estos no, pero por ahí hay uno que sí. Pues así las cosas, viajeros. Este es uno de los restaurantes más famosos de la ciudad y yo creo el más famoso de esta calle. Abrió en 1893, o sea, tiene más de 120 años. Y el platillo más famoso probablemente del país es esto. Mussels from Brussels, que son mejillones y se pueden preparar en distintas formas. Yo me pedí una porción, digamos, discreta, porque te la suelen servir muy grandes, y este es un paquete que no está nada mal, cuesta como 16 euros y son los mejillones, papas a la francesa y la cerveza a la casa. Vamos a ver qué tal. Este platillo lo pueden probar en muchísimos lugares, pero pues varía obviamente, es como, digamos, como el taco. Uno nunca sabe, no puedo comer con una mano, estoy bien imbécil, perdónenme. Permítanme, ahorita vamos a llegar a un acuerdo. Saben bien, ¿eh? Viajeros, ya estoy terminando. Y debo decir que la verdad sí estuvo bien rico. Provecho. Ha llegado el momento del postre, viajeros, y me voy a echar un waffle, pero no sé cuál. Se supone que el bueno es solo con azúcar, que es como los belgas realmente lo comen. Y hay dos tipos, este que es el waffle de Bruselas y este que es el waffle de Liege. No sé cómo se pronuncia. ¿Cuál es el bueno? ¿Cómo que bueno? O sea, el mejor. A mí me gusta más la Bruselas. ¿Eso qué es? ¿Miel de maple o qué? No, caramelo. Brussels waffle with brown sugar. Okay, to take away. Miren, viajeros, casi como hombre de la calle, me vine aquí a la Gran Plaza a disfrutar de mi waffle, gofre, como le quieran llamar. Miren, cada quien tiene su favorito. Hay muchas versiones. Uno te va a decir, ponle Nutella, o ponle helado, o ponle fresas, o ponle crema chantilly. Cada quien tiene su versión. Este es el original, que es solamente con azúcar morena. Vamos a ver qué tal. A mí me gusta ir al origen, así que... La comida belga es un peligro. Todos son demasiadas calorías. Está muy bueno, pero aunque creo que en el futuro tengo que probar uno más exótico, porque la verdad... No, pero sí está bueno, sí me gustó. Es un peligro. Caminen mucho en Bélgica, porque si no, van a regresar rodando a sus países. Provecho. Ese átomo en persona es mucho más bonito e impresionante de lo que yo había visto en las fotos. Por lo tanto, si hay más de 2000 cervezas, debe haber más de 2000 vasos de tamaños y formas diferentes. Le llaman la metralleta porque seguramente te agujera el estómago.